asegurarse que la justicia sea precisamente eso, justa para todos los que la necesitan. Y está con nosotros Leonardo Moreno, es el defensor metropolitano norte de la Defensoría Penal Pública Nacional. Leonardo, gracias por venir, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Llama la atención, el fondo está claro, lo que buscan, pero en la forma, que es hacer un programa de televisión bien hecho, y quizás en la deformación, pero hechito, perfecto, como si se hubiese encargado, o me imagino se le encargó una productora, bien hecho, porque a ver, ¿qué es lo que buscan con esto? ¿A dónde quieren llegar? Yo creo que tenemos varias motivaciones como institución. La primera es reparar. A mí me parece que al menos en el Estado de Chile tiene que haber una reparación simbólica para aquellas personas que han sido privadas injustamente de su libertad y que el sistema, luego de reconocer su error, normalmente no hace nada más allá de ponerlo en libertad. Nos parece que estas personas han tenido un daño familiar, laboral, personal tan grande que el hecho de que la institución los acoja, recoja su vivencia. Si usted se fija, esta página no tiene que ver solo con un tema jurídico, tiene que ver con escuchar y el testimonio de estas personas para que nos expliquen qué es lo que ellos vivieron, qué sintieron con esta situación, es algo que para ellos es muy reparador. De hecho, déjeme confesarle que al principio nos costó, ¿cierto?, que algunas personas quisieran participar en esto porque lo veían como una cosa muy jurídica, que más bien los iba a perjudicar, porque iban a aparecer ellos, ¿cierto?, que alguna vez estuvieran vinculados con... Claro, era reflotar un drama y además aparecer vinculado en un tema de la justicia, de las penas, de las condenas. Y cuando ellos veían el enfoque que la institución quería dar, muchos de ellos se emocionaron, algunos lloraron y todos quisieron participar, precisamente porque se dieron cuenta que esto tenía que ver con una reparación de reposicionar la dignidad del ser humano que enfrenta el proceso. Leonardo, para allá iba, porque uno pudiera pedirle, quizás por estatuto, o quizás por misión de la Defensoría cuando se pensó, era defenderlo, naturalmente, judicialmente. Pero una vez que estaba defendido judicialmente, archivado al siguiente. Pero aquí, voy a decir una barbaridad, como que se salen de su misión, que es llamarlo judicial, a la dignidad. Es decir, ya lo conseguimos declarar inocente al inocente, sacarlo de la cárcel, pero además restituirle la dignidad. Uno no debiera suponer que es un organismo judicial, judicial como el de ustedes. ¿Por qué está dentro de su misión orgánica o esto es un añadido que creen que le da más cuerpo a la Defensoría? Mire, esto es un debate que internamente tuvo la Defensoría hace algunos años, precisamente para definir nuestra misión institucional. Y nuestra consideración fue que la Defensoría tiene que prestar defensa de calidad, pero esa defensa de calidad no es una defensa en abstracto, tiene que ver con el trato digno hacia la persona que nosotros representamos. Estamos representando ciudadanos que se están viendo afectados probablemente en aquel valor que como sociedad todos reconocemos como uno de los más valiosos, como es la libertad. Y en el tratamiento que el sistema de justicia debe tener con esos ciudadanos, debe estar presente ese otro valor que está reconocido en nuestra propia Constitución, que es el respeto a la dignidad humana. Y por lo tanto, desde la perspectiva de nuestra institución, nosotros tenemos que prestar una defensa, pero que se haga cargo de que estamos tratando con personas. Y por eso este proyecto partió con tan pocos casos. Si uno mira, uno dice, bueno, 29 casos, probablemente los ingresos del sistema son muchísimos. Y lo que queremos resaltar es eso. Esto no es un problema de número. Este es un problema de personas de carne y hueso, y por eso los testimonios son tan importantes. Porque lo que tiene que preocupar a un Estado de Derecho y a un sistema de justicia en general es que los errores no se justifican por el número o entidad de esos errores, sino que estos errores tienen que ser un proceso de aprendizaje para que un sistema se legitime mejor frente a la ciudadanía y cada vez lo haga mejor. Y nosotros creemos que con este proyecto la Defensoría Penal Pública lo que está haciendo es colaborar precisamente a este debate. Todo sistema de justicia penal tiene problemas, comete errores. Y lo importante es que nos demos cuenta que nosotros no estamos al margen de aquello. Esto no es un descubrimiento de los chilenos, el Innocent Project que existe hace muchos años en otros países, digamos. Hay algunos que pueden ver en este programa como en el programa Inocentes, el programa de ustedes, de la Defensoría, como un intento de crítica al sistema total, como diciendo, miren los casos que tienen aquí. De hecho está Pablo Maquena, por ejemplo, que es un caso que todos lo recordamos porque él tiene más notoriedad pública. Miren la barbaridad que pudo haber pasado si no se actuaba en derecho, y qué sé yo, a lo mejor estaría en una cárcel ahora, y en fin, y se logró llevar un proceso adelante y declarar que era inocente. Y alguien puede pensar, insisto, en que ustedes están demoliendo el sistema, porque alguien puede decir también, bueno, el riesgo a cometer errores es inherente a cualquier sistema, el antiguo o el que se inventa en otra parte.
Eso es así, yo creo que la aseveración que usted hace es correcta. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer cuando constatamos que un sistema de justicia puede cometer errores? Nosotros entendemos que la peor de las respuestas es decir, bueno, esto es parte del juego, digamos, y dejémoslo allí como un dato. Lo que nosotros decimos es, todos los que intervenimos fundamentalmente somos servidores públicos, jueces, fiscales, policías, defensores. Y hay actividad privada sin duda, pero la mayoría es una actividad de funcionarios públicos. Bueno, los funcionarios públicos debemos estar permanentemente mejorando la gestión, nuestro trabajo. Y por lo tanto, cuando la Defensoría pone estos temas por delante, lo que está llamando es un diálogo al resto de las instituciones para ver qué de lo que hacemos podemos hacerlo todavía mejor. Probablemente aún cuando mejoremos no vamos a suprimir el nivel de errores, pero el tema es que nos estamos dando cuenta que este error impacta en la vida de una persona, en su familia, en su trabajo, que lo afecta permanentemente y por lo tanto no puede ser tomado como un dato aleatorio que no tiene relevancia. ¿Pero han percibido ustedes que hay otros sectores que les toca convivir dentro del sistema procesal penal actual chileno? Algunos otros sectores que ven este programa, insisto, como un intento de invalidar el sistema como malo, como queriendo demostrar que miren los errores, pues, miren lo que produce este sistema, porque esa podría ser una lectura que no es lo que ustedes buscan, pero perfectamente se puede dar. Yo creo que es posible. Yo lo he escuchado, decir, mira, ¿viste el caso? Y yo leí el diario y alguien me comentó, ¿viste la cantidad de errores que hay, pobres gallos? Odio pobres tipos. Pero en otro sistema sería distinto, esa es la respuesta que hay que dar, digamos. Por eso yo creo que hay que tener, son varios los objetivos. El primero, como le decía yo, es reparar la dignidad de la persona. El segundo tiene que ver con un tema, si quiere usted, desde la perspectiva de la eficiencia del modelo. Todo justicia le debe interesar, por supuesto, condenar, pero condenar a los responsables, pues. Y por lo tanto, cuando usted genera estos problemas, estos errores, no solamente está pensando en la persona inocente que injustamente fue condenada, sino que se está preocupando que de las agencias de la persecución penal ahora, el otro bando de la Defensoría, logre también su objetivo, que es condenar al responsable, que es lo que a todos nos interesa como comunidad. Y en esta fricción que es propia del diseño, ¿ustedes han sentido críticas por este programa o no? ¿O entienden que esta parte de la transmisión que se... Mire, yo creo que siempre este tipo de iniciativas, particularmente como son un poco novedosas en nuestro país y generan un debate, siempre van a tener visiones contrarias, algunos van a estar a favor, otros no, pero nosotros lo que queremos demostrar con esto, y de hecho una de las causales de error son los errores en la defensa inidónea, es decir, nosotros no estamos poniendo un panel donde vamos a discutir qué hace el resto de los operadores y nosotros ponernos en el panel de observadores o peor, de denunciadores de situaciones irregulares. Por el contrario, nosotros estamos diciendo que una causal de error es precisamente a veces la conducta inadecuada de los defensores, ¿no? Para allá iba, primero cuantificar, después lo cualitativo. Este sistema, que ya lleva más de 10 años en Chile, sí, pues lleva más de 10 años, está requete instalado, qué sé yo, y que empieza a ver el análisis o la evaluación de los académicos, los expertos, ¿tiene más errores de estos inherentes a cualquier sistema? ¿Tiene más errores o menos errores, por ejemplo, que el anterior? Me refiero puntualmente a inocentes que fueron encarcelados. Mire, yo creo que es difícil comparar dos sistemas que eran tan diferentes, ¿no? Pero este sistema tiene errores y probablemente algunos de ellos derivan de la misma lógica del sistema. Este es un sistema basado en la adversarialidad, en el debate. Y a veces en esta lógica de debatir con el otro nos perdemos un poco en cuál es el sentido del sistema como conjunto, que es resolver un caso penal y eventualmente condenar al responsable, pero por supuesto salvaguardar los derechos de aquel ciudadano inocente que eventualmente está siendo investigado. Y se produce muchas veces lo que la doctrina llama la visión de túnel, es decir, uno adopta una determinada posición o identifica a un posible responsable y deja de ver todo lo demás que está ocurriendo. Y por lo tanto, se dejan de hacer diligencias que se podrían haber hecho para establecer la inocencia de una persona, o se focaliza la investigación de tal manera que todo lo que hago, lo único que pretende es confirmar la tesis inculpatoria que yo ya tengo. Y obviamente, si usted tiene ese defecto y por otro lado tiene una defensa que no es capaz de levantar ante el tribunal estos problemas o de generar evidencia propia que le permita probar
que efectivamente su cliente es inocente, bueno, lo que va a tener usted como resultado es un error judicial, digamos, una resolución que va a privar de libertad a la persona o eventualmente la va a condenar. ¿No es factible determinar si este modelo genera más o menos errores de este tipo que estamos hablando que el anterior o que otro modelo? No es especialmente... yo creo que no hay información que permita razonablemente decirlo. Ya, y en este modelo, a lo cualitativo, ¿por qué se produce, si tuviese en estadística, la mayor cantidad de problemas? Porque, a ver, los problemas que nosotros detectamos... Problemas, nos estamos refiriendo siempre a inocentes que terminan presos, ¿sí? Y que cuesta mucho que salgan. Esta situación no es un fenómeno que exista solo en el modelo chileno, son situaciones que están en el derecho comparado y que de alguna manera se reproducen en Chile. Normalmente los factores de error son alrededor de 5 o 6. En primer lugar, lo que se llaman las falsas confesiones, es decir, el modelo genera que en ciertas oportunidades una persona pueda confesar que cometió un ilícito en circunstancias que efectivamente no es el responsable. En segundo lugar, usted tiene declaraciones inculpatorias falsas, es decir, hay personas que inculpan a alguien de la comisión de un ilícito y lo hacen por motivaciones que están fuera de la realidad, es decir, que no tienen que ver con que efectivamente esta persona haya incurrido en esa conducta ilícita. Un tercer ámbito muy relevante es cómo operan ciertas diligencias investigativas, particularmente los reconocimientos. Me refiero fundamentalmente a los reconocimientos en rueda de preso, los reconocimientos fotográficos, que se realizan muchas veces sin ningún estándar que permita comprobar que esos no son inducidos, que se hacen de una manera objetiva y que aportan entonces información relevante para el tribunal. Un cuarto factor es a veces el factor de las pericias. Usted sabe que en estos juicios se utiliza mucho el juicio de expertos. Bueno, a veces el problema está en que esos expertos no cumplen con los protocolos que se exige de cómo deben realizar sus pericias, o incorporamos lo que se llama las ciencias nobles, las ciencias muy básicas que la verdad es que no aportan mucho a la resolución del caso. Luego, otra área es la conducta de los agentes de la persecución penal, es decir, esto que yo le decía, por ejemplo, a la visión de túnel, la policía, el Ministerio Público, que pudiendo adoptar ciertos procedimientos internos o de coordinación interinstitucional entre ellos, no lo hacen, y esto permite que se generen ámbitos de discrecionalidad, a veces rayana en la arbitrariedad, en la persecución, digamos. Leonardo Moreno, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Buenas noches. En minutos, Colo Colo fue humillado por el modesto